Bueno, le comentaba yo hace un momento que está en nuestro estudio, en esta cabina de esta plataforma digital, el muy querido Bernardo Barranco, que bueno, pues es un sociólogo de las religiones, un experto en temas en materia religiosa y también electorales, así que ya no sé si preguntarte del Estado de México o de Norberto Rivera o de los dos. Lo que quieras. Porque bueno, de las dos cosas sabes y mucho. ¿Por qué no hacemos eso? Dividamos la conversación en dos partes, te propongo. Porque lo que has dicho y hecho y asumido como una postura pública sobre lo que ha pasado en la elección del Estado de México es muy importante. Sí. Y estamos en tiempos de definiciones en esa materia. Pero te propongo que sea la segunda parte. Okay. Norberto Rivera, como has contado, dio una conferencia de prensa y en esa conferencia de prensa pues dio pie para varias cosas. Entre otras, para una demanda penal que se presentó ante la PGR por parte de gente como Alberto Atié, José Barba, Salvador Guerrero y otras personas que acompañaron esta solicitud a la PGR de que investigue al cardenal por lo que dijo en esa conferencia de prensa. Y a ti te dio pie para coordinar un libro como este que estás presentando, que es muy importante porque vienen ahí varias plumas que analizan de forma crítica a esto que han llamado el pastor del poder. Uh-huh. Gracias, Bernardo, por estar aquí para contarlo. No, hombre, al contrario, es un placer y efectivamente son varias plumas y son varias metodologías. Es decir, cada quien, hay intelectuales como Denise Dresser, de una gran altura, que viene contigo acá. Sí. Y está también... ¿Y hace el prólogo? Hace el prólogo, un prólogo realmente poderoso, muy sentido, muy agudo. Y están periodistas, hay periodistas decanos como Rodrigo Vera, que tiene 20 años siguiendo el proceso de Norberto Rivera. ¿El proceso en proceso? El proceso en proceso. Está también Maru Jiménez desde Milenio, es una decana del tema. Y luego hay activistas en derechos humanos, activistas sociales, como el ex sacerdote Alberto Atié, Fátima Moneta, en fin. El texto de Alberto Atié es bárbaro. Es fuerte, es muy fuerte, porque además habla en primera persona, y él parte a mí me impresiona mucho cuando dice, mi relación con Norberto Rivera cambió mi vida. La relación conflictiva que he tenido con él afectó mi vida como sacerdote, pero también después de ser sacerdote. Es una relación tensa, difícil, y habla con el corazón y con el estómago. Es decir, no, es un texto que realmente vale la pena. Por supuesto, es un tío extraordinario. Entonces, son miradas diferentes, críticas, metodologías, y que abordan temas diferentes, desde el tema económico, los dineros del cardenal. El cardenal le gusta el dinero. Desde que llega, rompe lanzas por la Basílica de Guadalupe, que es el principal santuario, y no se sabe cuánto dinero por la opacidad, pero algunos calculan cerca de $70 millones que se recibe simplemente por moneditas, centavitos de la gente pobre. Hasta pues, la excesiva comercialización que hizo de la visita del Papa, la famosa frase de las papas del Papa, ¿no?, que se dio cuando venía Juan Pablo II. ¿Qué, por sabritas? Las papas sabritas, por supuesto. ¿Te acuerdas que en esas papas sabritas había estampitas del Papa? Entonces eran las papas del Papa. Por sabritas, ¿no? Ya. Y que se armó todo un escándalo, uh-huh, porque hubo mucha, hasta la Plaza Mariana, que también tiene sus bemoles. Si era un cardenal centavero. Entonces ahí Mónica Uribe se encarga de hacer un análisis sobre esta tendencia que tiene el cardenal. Así como ya hay muchos otros capítulos muy valiosos. Genaro Villamil, nuestro querido Genaro Villamil, experto en cuestiones de comunicación, nos habla de los escándalos y cómo el cardenal ha estado en los ojos de huracanes, ¿no? Está otro tema muy importante, que es el tema de su actitud hacia la mujer. Y hay una teóloga feminista, Mariluz Rojas, que es muy severa con él. Es un texto fuerte, porque habla de la misoginia, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es un texto completo de diferentes miradas, acentos, y a mí me gustó, hay dos que me gustaron de manera particular, que no solamente son las relaciones de poder, ¿no?, sino uno de ellos es Fátima Moneta, que habla sobre el perfil pastoral. Se pregunta, ¿Norberto Rivera ha sido un buen pastor o no ha sido un buen pastor? ¿Un buen pastor en función de qué?, se pregunta. Y entonces desde el ámbito teológico. Y desde el ámbito numérico, es decir, analiza las cifras
y en la última década hay una caída del catolicismo de 4%. La caída porcentual en la Ciudad de México es casi del 8%. Tenemos niveles de caída porcentual como se da en Chiapas o se da en el norte. Eso te indica que no están bien no está entregando buenas cuentas, pues, el cardenal. Y entonces se va, ¿qué entienden por ser pastor el Papa Benedicto XVI, Francisco o el mismo Juan Pablo II? Y llega a la conclusión de que Norberto Rivera es un pastor que privilegia el poder, es decir, privilegia el cambio, pero desde arriba, desde las estructuras donde se amasa el poder económico, mediático y político, y abandona lo que sería la feligresía, la gente pobre. Nunca hemos visto al cardenal bañarse de pueblo, ¿no? Estar con parroquias o rodeado de gente. Siempre lo vemos en revistas de moda o de socialité, tomando champán, conversando con gente rica, poderosa, o cuando fue a avión allá en Galicia con los grandes empresarios como Slim, etcétera. Bueno, lo que te quiero decir es un pastor que, pastor ya es una palabra muy fuerte para él, es un actor que la sociedad lo percibe más como un político, como miembro de la clase política, que como un líder espiritual. Este es el tema. Y para Fátima Moneta, en su análisis, lo que dice es una persona que privilegia la práctica sacramental, es decir, las homilías, da cátedra desde los domingos, donde dice lo que está bueno y lo que está malo para la sociedad. Es un gruñón, es una persona, por eso Francisco es su antítesis. Francisco dice, el evangelio tiene que ser alegre, tiene que estar compuesto de gente que transmita alegría, bonheur, como dicen los franceses, ¿no? Buena vibra, pues. Y no, está tenso, gruñón, regaña a la gente, y lo que plantea es que lo ideal para una ciudad como esta, una ciudad compleja, moderna, que es la más educada o con mayor nivel educativo, la más secular del país, pues es una persona de diálogo. Un pastor que venga, el próximo en la sucesión, que dialogue con las diferencias, ¿no? Bueno, desde luego podemos analizar y discutir la personalidad de Norberto Rivera, incluso el capítulo de Guadalupe Loaesa que habla de los tintes del cardenal y otros elementos de información, pero déjame ir al punto que mencionaba yo al principio de lo que dijo el propio cardenal y que es muy revelador precisamente de un asunto fundamental, que es el tema de la pederastia clerical y la conducta institucional de la Iglesia Católica a lo largo de la historia sobre esas conductas criminales. Y bueno, pues lo que ha dado pie a juicios muy fuertes en diferentes partes del mundo. El asunto de la pederastia clerical tuvo sacudidas muy fuertes en Estados Unidos, en Irlanda, en Malta, en diferentes lugares. Y en México, bueno, pues estamos de noche cuando sabemos que hay casos tan graves como el caso Marcial Maciel, por ejemplo, claro, tan relacionado con Norberto Rivera, y que fue el punto de quiebre precisamente de Alberto Atié, que era sacerdote y que pedía a la iglesia, a su iglesia, que se investigara el caso Marcial Maciel. Ni siquiera acusaba a Marcial Maciel, pedía que se investigara el caso Maciel después de la encomienda que le dio el exrector de la Universidad de Anáhuac, Fernández Amenábar, que antes de morir le pidió que, si bien aceptaba el perdón que le proponía Atié como sacerdote, pedía justicia. A partir de ahí, efectivamente, cambió la vida de Atié, y un elemento fundamental de esa historia de Alberto Atié precisamente tiene que ver con la respuesta o la no respuesta de su Iglesia Católica frente a esa solicitud de investigar denuncias como las de Fernández Amenábar. Y un personaje clave se llama Norberto Rivera, a quien llaman ustedes en el libro el pastor del poder. Sí, totalmente. Y el tema, regresamos a ese famoso desayuno de diciembre del 2016. De la conferencia de prensa del cardenal Norberto Rivera con periodistas mexicanos. Con un desayuno donde están los periodistas de La Fuente, organizado por Valdemar. Hay una especie como de herradura, todos muy animados, y el cardenal se soltó. Ya se le nota grande al cardenal, no en balde son 75 años. Y ahí
como lo ha conversado aquí varias veces Alberto Atié contigo, destapa algo probablemente involuntario, que son los famosos 15 casos. Uh-huh. En el libro es algo que atraviesa casi todos los capítulos. O sea, yo creo que no solamente... El libro refleja lo que la sociedad percibe. Y el tema de la pederastia es un tema que ha afectado la vida de la iglesia institucional y que ha evolucionado, porque estamos hablando de más de 15 años. ¿Y dónde estamos frente a ese tema? El tema de la pederastia nos lleva a que el mes pasado, el número 3 del Vaticano, George Peel, que es el financiero, un hombre poderosísimo en la vida de la iglesia, papable, Carmen, papable además, que es una de las cosas, imagínate nada más, tiene una acusación severa, tiene varias acusaciones por pederastia cuando él fue sacerdote en Melbourne. Él tiene varias acusaciones de encubrimiento, tanto cuando fue obispo como cuando fue, además de ser obispo, fue cardenal primado en Sydney. Si a nivel mundial estos grandes personajes son tocados, estamos hablando de otro intocable, el hermano de Benedicto XVI. Por el coro. Por el coro. Estamos hablando de personajes clave en la vida de la iglesia y con gran peso a nivel internacional. Y en México, ¿dónde estamos? Estamos en una cultura de impunidad frente a lo religioso. El gran drama es que todo el esfuerzo que desde hace muchos años activistas, como admirablemente lo ha hecho Alberto Atié y otros más, se han topado permanentemente frente al muro de la impunidad, llamado de manera coloquial el fuero religioso. Uh-huh. Es decir, donde el clérigo se convierte en un intocable, en una regla no escrita de la cultura política mexicana. No se puede tocar todo, menos recordemos cuando enfrentó este juicio como Gobernación, frena a los abogados y no los deja entrar, los persigue a los abogados. Los echa. En este caso el secretario de Gobernación era Carlos Abascal. Carlos Abascal, el secretario de Gobernación de Vicente Fox, los echó del país, literalmente. Impresionante escena. Esa escena simboliza lo que estamos hablando de esta impunidad con la que los actores religiosos se manejan. Yo creo que la pelota en este momento está en la PGR. Si la PGR desdeña, porque lo que plantea Alberto Atié es simplemente que el cardenal explique secularmente qué ha pasado con el caso. Con los 15 casos. ¿Quiénes son? ¿Cuántos niños son? ¿Cómo se resolvió el problema? ¿Qué atención a las víctimas se ha dado? ¿Qué resolución? ¿Están en la cárcel? ¿No están? Digo, es una necesidad básica de conocimiento de qué ha pasado con todo este caso. Si la PGR desdeña este caso, entonces seguimos en una prehistoria. Lo que hay que retomar es en ese desayuno, Norberto Rivera, el cardenal, contestó precisamente alguna pregunta que hizo algún periodista sobre la pederastia clerical y él dijo, en este caso yo no protejo a nadie, etcétera, ¿no? En su defensa, y dijo, se enviaron al Vaticano y allá fue el Papa. No dijo ni si este Papa, el anterior, no tenemos precisión. Y el Papa fue el que resolvió estos 15 casos. Y ahí es en donde detonó el asunto. Claro. Entonces lo que se le pide a la PGR formalmente con esta denuncia que se presentó hace algunas semanas es que investigue y que le pida al cardenal que explique lo que tú dices. Pues sí. ¿Quiénes son esos sacerdotes? ¿Qué hicieron? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Y eso es lo mínimo que se esperaría de un asunto que él reconoció públicamente. Claro. No se le ha planteado una cosa así, como se debería del caso Marcial Maciel, por ejemplo, que ha sido una figura, digámoslo, de encubrimiento frente a las conductas ilícitas de un hombre como el fundador de los Legionarios de Cristo, que ya falleció, pero en tiempo que estuvo en vida y con una larga estela de denuncias, pues en este caso la figura de Norberto Rivera no fue precisamente la que favoreció que se impartiera la justicia que merecían. No, Norberto tiene ahí la sombra, la mancha de la complicidad. Es una práctica recurrente en este pastor del poder. Lo hizo con Marcial Maciel, lo defendió a muerte, ¿no? Incluso cuando estaban todas las evidencias ya en contra, dijo, no, es una prueba que le pone Dios. Cuando había investigaciones atrás, el mismo Papa había, abanderado esta Ratzinger. Reclusión, Papa Ratzinger en ese momento, sí. ¿No? Una investigación, una comisión que estuvo dando vueltas por el mundo con Scicluna. Sí, ya estaba, cuando el Vaticano reconoció finalmente que Marcial Maciel
No con la fuerza que uno esperaría, pero reconoció al Vaticano Claro. que Marcial Maciel fue lo que fue. Y en ese momento es una prueba que le pone Dios, es una prueba que le pone la Iglesia a un hombre de santidad, digo, por amor de Dios. El caso tan oscuro del padre Aguilar, que bien a bien no se sabe, o más bien a bien sí se sabe, pero no se quiere reconocerte este peloteo que tuvo con el cardenal de Los Ángeles en ese momento, y ahora estos 15 casos. En estos 15 casos. Yo creo que es justo que un personaje como este dé cuentas a la sociedad. Además, déjame decirte una cosa, Ratzinger en sus demandas, Ratzinger reconoce en la última entrevista que lo que más le pesó como papa, la losa más compleja que tuvo que afrontar, fue todos los escándalos de pederastia a nivel mundial. Y él hizo reformas en términos de derecho canónico, si tú quieres, leves pero importantes y significativas. Y una de ellas es, no bastaba solamente con denunciar ante las autoridades eclesiásticas a un pederasta, sino también dar cuenta a la autoridad. Ese es un cambio fundamental. Y eso es una contribución. Exactamente, que hizo Ratzinger. Y a mí me extraña mucho que Valdemar, o digamos la gente del cardenal, esté muy tranquila, dice, no nos quita el sueño, porque muchos de estos casos prescribieron, lo cual significa que hay una estela histórica ahí. Sin embargo, independientemente de la parte jurídica, ya sea secular o ya sea canónica, eclesiástica, pero hay una estela de opacidad, que una sociedad que reclama apertura, transparencia, no podemos tolerar. Y en ese prescribe el derecho a la verdad. No, prescribe un crimen. Eso es lo que ¿dónde están esos sacerdotes? ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué hicieron? ¿No? A lo mejor son gente que está reducido, pero sigue en una escuela y tal, y siguen cometiendo esos casos. No se sabe que es algo muy serio. Entonces yo sí creo que ahí el cardenal está obligado a rendir cuentas. No sé si ahora, pero va a ser muy importante lo que la PGR diga a nivel, digamos, jurídico formal, pero también un libro como este llama a cuentas en términos mediáticos, en términos públicos. El cardenal tiene que rendir cuentas, tarde o temprano. Está esto que agregó Alberto Atienza estas semanas, que fue su encuentro con el representante apostólico, con el nuncio apostólico en México, que lo llamó para dos cosas. Una, para notificarle que le otorgaban una licencia para ser sacerdote, cosa que no pidió y que rechazó por todas las implicaciones que eso lleva. Pero también es importante decir que, según el testimonio de Alberto Atié, que se reunió con el nuncio apostólico, que estaba muy interesado en conocer los términos de esa demanda ante la PGR en torno o en contra de Norberto Rivera. No queda claro si le preguntó eso para tener pretexto de anunciarle lo otro, pero en fin, es un tema. No, sí, y va a ser muy importante la actitud que tenga. Lo que es un hecho, Carmen, es que el Papa Francisco retomó el tema, pidió perdón, habló de tolerancia cero, creó incluso una comisión con víctimas de abuso sexual, laicos, y que no solamente iba por los pederastas, sino por los cómplices, aquellos encubridores, obispos o cardenales. Todavía el año pasado, cuando vino a México, le dijo precisamente a Javier Solórzano, pregunta expresa, el Papa en el avión, diciendo, aquel que mueve a un abusador sexual de niños, ¿no? Tiene una responsabilidad tan grave como el abusador. Y ¿esto es clarito o no he hablado clarito? Era un mensaje directo a Norberto Rivera. Pero hay que decirlo con, digamos, esto es clarito con el tono argentino, pero eso ahora sí que es clarito el mensaje. Es clarito el mensaje, pero en la práctica no es una prioridad el tema de la pederastia. Lamentablemente hay que reconocerlo, ¿no? Es decir, en la práctica no ha sido, incluso a muchos le reprocharon la presencia de George Peel,
lo llamó a su equipo. Algunos interpretaron extraerlo de la atmósfera candente que tenía en Australia y traerlo a Roma para sacarlo de la jugada, cosa que ya no se pudo sostener. No, bueno. Muchos plantean que el Papa ha hablado mucho y ha hecho poco sobre el tema, ¿no? Entonces, también creo que esto podría abonar en la supuesta tranquilidad que tiene el cardenal frente al tema. Es decir, que es un tema que sigue siendo un tema muy, muy oscuro, muy pastoso al interior de la Iglesia Católica, ¿no? Pues es parte de lo que está contenido precisamente en este libro que está circulando de Norberto Rivera, El Pastor del Poder, y que pues estás presentando como coordinador de este trabajo editorial. Así que empieza a circular en estos días y pues felicitamos el ejercicio crítico de una figura pues de esta relevancia, porque efectivamente, como tú mismo has dicho, y en tu texto que está relacionado con el título del libro, pues estás hablando del impacto que en la Iglesia Católica Mexicana ha tenido una figura como la de Norberto Rivera, esta dominancia de esta figura, pues ha marcado precisamente a la Iglesia Católica en 20 años, los últimos por lo menos 20 años. No, totalmente. Es decir, el Norberto Rivera, este rostro hosco que se plantea, es el personaje más importante en la Iglesia mexicana. Y queramos o no, la marca. Aunque la ha marcado. Sí, en América Latina preguntas por los obispos mexicanos y están considerados como de los más conservadores de todo el continente, los obispos mexicanos. ¿Por qué tienen este rostro? Porque este rostro visible, este líder que tiene, la máxima figura en la jerarquía mexicana, ahora, ciertamente ha tenido muchas tensiones internas, ¿no? Es un rostro que además está acompañado, tiene una estela de personajes también muy siniestros que lo han encumbrado. Hemos hablado hace un momento de Marcial Maciel. Marcial Maciel fue un promotor de la carrera eclesiástica de Norberto Rivera. ¿Un creador? Podríamos decir, él enseña la parte económica, la parte política, pero así como está Marcial Maciel, este personaje siniestro en la vida de la Iglesia, en la vida del país, está también otro personaje que no canta mal las rancheras, que sería Girolamo Prigione. Girolamo Prigione fue un representante del Papa desde 1978 hasta los años 80, 85 por ahí. Y un personaje que se convierte en el jefe de la Iglesia. En más de 19 años que estuvo al frente. Y un personaje que incluso se convierte al priismo. Era este gran actor que mandaba en la Iglesia, un político piamontés, que elige a Rivera, lo encumbra, porque Rivera venía de una diócesis que era prácticamente inexistente, que era Tehuacán. Era pequeña entre las pequeñas, y de ahí sale el arzobispo. Y hay otro también, otro importante. En el caso de Prigione, perdón que te interrumpa, dijiste 85, yo creo que más para acá, porque estuvo en el sexenio de Salinas. Fue una parte muy importante de las reformas estructurales que hubieron en aquel entonces, uno de ellos el reconocimiento de las iglesias. 95 sí te lo creo, 95, pero 85 no, cierto. Porque ese periodo clave de la historia de México, Prigione fue pieza clave para que el Estado mexicano, con Salinas de Gortari como presidente, hiciera un cambio fundamental en varios temas, elegido, etcétera, y las iglesias. Por supuesto, fue la el reconocimiento de las iglesias 91. De 91, y ahí estaba Prigione. Por supuesto, y él fue el artífice. Unos años más para acá. Entonces. Sí, no, perdón. Y creo, no sé si ahí se puede corroborar, creo que es hasta el 97, por ahí estará, porque todavía es un personaje que marca. ¿Y otro personaje que ibas a decir? Otro personaje es Antonio López Aviña, que es un obispo de Durango, que es desde chiquito, lo toma como mentor, lo envía a Roma, él lo consagra como sacerdote, bueno, es su padrino, y como obispo. Y él es más bien de origen cristero, es un obispo con ideología cristera, es decir, que absolutiza lo religioso, ¿no? La doctrina, como una ideología secular y social. Es decir, fuera de la Iglesia no hay salvación. La extensión de la Iglesia tiene que ser la sociedad, con sus valores, sus reglas políticas, sus reglas morales. Esa es la escuela que tiene. Entonces, a tu pregunta, es decir, marca la imagen de un... Ahora, no quiere decir que Norberto, siendo el máximo líder, siempre
todo lo tuvo consigo. Él se postuló en diferentes ocasiones para ser presidente de la Conferencia del Episcopado. Y todas las perdió. ¿Qué significa? Significa que los propios obispos no tenían confianza. Y perdió algunas elecciones de manera, diríamos coloquialmente, muy gachas, de manera terrible. ¿Por qué? Porque imagínate, son 110, 120 que votaban. Y tuvo una elección que no solamente tuvo 2 votos. El de él, por supuesto, y el de un despistado, porque ni siquiera sus obispos auxiliares, que son 8 o 9, votaban por él, sus obispos. Era voto secreto, supongo. Por supuesto, voto secreto. Entonces, eso muestra que la Iglesia también, la propia jerarquía, tiene sus sistemas de compensación. Es decir, tanto poder mediático que tenía el cardenal y provocó también rechazos internos que hay una parte del capítulo que está muy claramente delineados. Pues ahí está este libro, El Pastor del Poder, de Norberto Rivera, sobre Norberto Rivera, coordinado por Bernardo Barranco. Pues te agradezco muchísimo que estés aquí para contarlo, para hablar de este libro que está en pantalla, de Editorial Grijalbo. ¿Quién es tu editor? Es Rosales. Ariel Rosales, querido, espectacular. Bueno, espectacular, no te puedes quejar con la editorial. Sí. No, originalmente cada ensayo eran 20 páginas más o menos, ¿no? Uh-huh. Alberto Atié presentó 80. Un libro dentro del libro. Entonces... bueno, pasa. Además lo entregó después de tiempo, hay que decirlo. Porque originalmente iba a salir justamente en junio, en la época que iba a salir, bueno, etcétera. Entonces tenía cosas que contar, Alberto. Y eso, y Ariel lo defendió, porque yo decía, son demasiadas páginas. Es decir, el libro tiene 300 páginas. ¿Y qué dijo Ariel Rosales? Ariel Rosales dijo, no, es un testimonio clave, ¿no? Entonces hay que dejarlo, hay que respetarlo. Se hicieron algunos ajustes, pero es prácticamente lo que en realidad es lo que trae adentro Alberto Atié, esa relación tensa. Es un texto muy recomendable porque efectivamente y habla de un tema que no hemos tratado, que ha sido muy importante, que Norberto Rivera creó grupos de poder interno al interior del episcopado, el famoso Club de Roma, uh-huh. Es decir, grupos paralelos de poder al interior del episcopado, y eso también creó mucho ruido, porque eran grupos que pretendían monopolizar la interlocución con el poder, ¿no? Con el poder económico, con el poder mediático, y había también una colección de personajes ahí como Onésimo Cepeda, uh-huh. Todos ellos vinculados, terminaron mal incluso con la justicia. Uh-huh. Prillone con el tema del narcotráfico, los Arellano Félix, ¿no? Onésimo Cepeda con unos cuadros de una señora Azcárraga, una viejita, unos pagarés, millones de dólares danzando ahí. El cardenal Sandoval Íñiguez también con lavado de dinero de cuentas de su madre, años en un proceso, salió exonerado, pero hubo la sospecha. Ese grupo, yo diría, no solamente podríamos llamarle como el Club de Roma, sino más bien lo podríamos llamar como el Cártel de Roma. Bueno, pues Bernardo Barranco, con esto cierras esta parte de la conversación. Déjame hacer una pausa.